Muy buenos días, señoras magistradas, señores magistrados, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Les agradezco su presencia en este recinto. Magistradas y magistrados, vamos a dar inicio a esta sesión pública y previo a ello someto a la consideración de este tribunal en pleno la actuación del de la voz con el carácter de presidente interino del Tribunal Superior de Justicia en términos de lo que dispone el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que obra en poder de la Secretaría General del Tribunal. Constancia es pedida por la jefa del Departamento de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Desarrollo Organizacional, en la que se asienta que el magistrado con mayor antigüedad en el cargo es el de la voz. En consecuencia, si están ustedes de acuerdo, pido a la Secretaria General del Tribunal Superior de Justicia, licenciada Norma Angélica Godínez Chávez, proceda a someter a votación dicha moción. Con gusto, señor magistrado Jiménez Castro. Pregunto a ustedes, señoras y señores magistrados, si son conformes con la moción que ha presentado el licenciado Jiménez Castro, por lo que, si son conformes, les solicito manifestarlo de la manera acostumbrada, levantando su mano. ¿A favor de esta moción? Informo al licenciado Jiménez Castro que existe unanimidad de votos en ese sentido. Señoras y señores magistrados, informo a ustedes que el 3 de abril de 2018, a las 17 horas con 29 minutos, se recibió en las oficinas de la Secretaría General del Tribunal Superior copia del oficio número 2738-2018, en que suscribe la Secretaría de la Sección de Trámite de las Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que se acompañó en vía de notificación la transcripción de los resolutivos de la controversia constitucional 150-2016 que promovió el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que versan en los siguientes términos. Primero, es procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua por conducto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa en cita. Segundo, se reconoce la validez del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, reformado mediante decreto, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el día 11 de noviembre de 2016, en los términos precisados en el considerando séptimo apartado 2 del presente fallo. Tercero, se declara la invalidez del artículo transitorio segundo del referido decreto en los términos precisados en el considerando séptimo apartado primero del presente fallo, para el efecto de que, a partir del surtimiento de efectos de esta declaración de invalidez, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua cese en el desempeño de ese cargo y el pleno de ese tribunal elija a quien legalmente corresponda. Cuarto, la declaración de invalidez decretada en este fallo surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Chihuahua y al Tribunal Superior de Justicia del propio Estado, de acuerdo con lo establecido en el considerando octavo del presente fallo. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En consecuencia, con el propósito de constatar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión del Pleno Extraordinario, requisito previsto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para la validez de los acuerdos que se adopten en esta sesión, solicito a la Secretaria General de este tribunal realice el paso de lista de las y los señores magistrados que se encuentran presentes a fin de verificar
la concurrencia de la mitad más uno de los integrantes de este órgano colegiado. Por favor, licenciada Godínez. Atiendo la instrucción y procedo a la toma de lista. Licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, magistrado de la Primera Sala Penal. Licenciado Juan Rodríguez Uriarte, magistrado de la Segunda Sala Penal. Licenciado Juan Carlos Carrasco Bonunda, magistrado de la Tercera Sala Penal. Licenciada Ana Bercelia Holguín Rojas, magistrada de la Cuarta Sala Penal. Licenciado Rafael Julián Quintana Ruiz, magistrado de la Quinta Sala Penal. Licenciado Héctor Javier Talamante Sabe, magistrado de la Sexta Sala de lo Penal. Licenciada Angélica Sánchez Córdoba, magistrada de la Séptima Sala Penal. Licenciado Marco Tulio Cano Corral, magistrado de la Primera Sala de lo Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado César Fernando Ramírez Franco, magistrado de la Segunda Sala de lo Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Dora Imelda Rodríguez Díaz, magistrada de la Tercera Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Carlos Alberto Martínez Beltrán, magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Ilian Yacel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada de la Quinta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la Sala Penal Regional, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Y el licenciado Rogelio Guzmán Holguín, magistrado de la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes. Licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, magistrado de la Primera Sala de lo Civil. Licenciada Miriam Victoria Hernández Acosta, magistrada de la Tercera Sala Civil. Licenciado José Humberto Rodelo García, magistrado de la Cuarta Sala Civil. Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna, magistrada de la Quinta Sala de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal. Licenciado Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala Civil. Licenciado Marco Emiliano Anchondo Paredes, magistrado de la Octava Sala Civil. Licenciado Miguel Ángel Molina Miranda, magistrado de la Primera Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Otilia Flores Anguiano, magistrada de la Sala Civil Regional, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Licenciado Gabriel Armando Ruiz Gámez, magistrado de la Primera Sala de lo Familiar. Licenciada de la Alicia Jiménez Carrasco, magistrada de la Segunda Sala de lo Familiar. Licenciado Leo David Alvarado Roldán, magistrado de la Tercera Sala de lo Familiar. Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar. Licenciado Pedro Valdés Aguirre, magistrado de la Primera Sala Familiar Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Magistrada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada de la Segunda Sala Familiar Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Pablo Héctor González Villalobos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones de consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Presente. Y licenciado Roberto Siqueiros Granados, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en funciones también de consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Bien. Informo, señor presidente interino, que el licenciado César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, avisado de manera oportuna para la celebración de esta sesión, se excusó por no poder comparecer, ya que atiende compromisos propios de su encargo. En consecuencia, preciso que se encuentran presentes la totalidad de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia para ese efecto. Muy bien, pues vista la comparecencia de los señores magistrados y señoras magistradas, enseguida pido a la licenciada Godínez proceda, por favor, a dar lectura al único asunto que conforma el orden del día. Con gusto. Informo que el citatorio que convoca esta sesión extraordinaria pública fue oportunamente notificada a las y los magistrados integrantes de este órgano colegiado, y en el mismo se consigna como único punto a deshogar la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
en estricto acatamiento de los puntos resolutivos de la controversia constitucional 150/2016, promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Bien, conocida la moción que motiva esta sesión plenaria extraordinaria pública, pongo a la consideración del Pleno que dicho punto será abordado en esta reunión, para lo cual pido a la Secretaria General someta a votación esta moción. Sí, magistrado Villegas. Aclarar un aspecto. Ciertamente estamos constreñidos a dar cumplimiento al mandato de la Corte, pero también ayer celebramos una reunión previa en la que se acordó por mayoría que debíamos aplazar, y sobre esa base es mi petición, acordar en este momento suspender la sesión hasta que podamos elaborar el documento, porque habíamos coincidido ayer que no existen las condiciones para hacer la designación o la elección del nuevo presidente o presidenta, dado que existe, al parecer de la mayoría, una contradicción entre el resolutivo y las consideraciones que le sirvieron de sustento. Pero eso es irrelevante. Ayer acordamos que íbamos a suspender esta sesión para poder generar el documento a efecto de estar en posibilidades de cumplir a cabalidad con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal suerte que yo les pido de favor que, con independencia de que votemos o no el punto de la orden del día, que creo que debemos hacerlo, estemos conscientes de este acuerdo, ¿no? De este acuerdo que suspende esta sesión para poder pues redactar o ponerlo ya en blanco y negro esta petición que vamos a hacer a la Corte. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, magistrado Cano. Nada más en relación con los puntos que tratamos el día de ayer en la reunión, pues yo creo que sería correcto que hiciéramos ese receso para que elaboraran esos puntos y después lo votáramos, si están de acuerdo. Sí, nada más antes sería, creo que por estricta lógica habría que votar el orden del día, si están de acuerdo. Entendí que previo a la moción del magistrado Villegas se había pedido la votación, pero si votamos el orden del día, no sé si vean alguien algún problema para primero votar el orden del día y luego hacer esta moción por estricta secuencia, no sé si… No, pues yo creo que no, incluso así lo mencionó también el proponente de la moción, el señor magistrado Villegas, en el sentido de que se aprobara la orden del día en su caso, si es de aprobarse, y enseguida se decretara o sometiera a votación la moción que se está presentando. ¿Es así? Sí, digo, yo no quiero estar en la mesa para evitar esa discusión de que por haber votado el orden del día ya no procedemos al receso. Y yo lo único que quiero dejar puntualizado es que estamos de acuerdo en la orden del día, pero bueno, sujeta a la condición de que se declare el receso. Creo que ese fue el acuerdo. Así fue. Muy bien. Entonces, si me hace favor la Secretaria General de someter a la consideración de las señoras y señores magistrados. ¿A quién? Ok. Bueno, nada más aquí una aclaración. Como bien lo dijo el licenciado Villegas, fue en una reunión informal en que se tomó esa decisión. No había, no estaba presente algunos compañeros. Por eso a mí me gustaría, si no ve ningún inconveniente, que se votara esa decisión precisamente para que quede formalizada, porque como fue informal, no sé qué opinen. Nada más quiero hacer una precisión y me preocupa mucho el adjetivo informal. Ayer precisamente yo fui quien propuso que nos diéramos por notificados todos en un gesto de buena voluntad, de caballerosidad, etcétera, que es lo que debe prevalecer en reuniones de esta naturaleza. Yo lo que le pido a este pleno es que seamos consecuentes con esa buena voluntad. Si se adoptó una decisión previa, yo creo que lo que tenemos que hacer es acatarla por respeto a nuestras propias determinaciones y por respeto a nuestras personas.
Sí, señor magistrado Alvarado. Yo secundo la moción del magistrado Villegas. Creo que el apelativo informal me parece que es duro para traerlo a la sesión de pleno. Ayer habíamos tomado un acuerdo en todos sus términos, entonces me parece que lo procedente es que independientemente de se vote o no el orden del día, lo siguiente inmediatamente sea ir a un receso de este pleno para acordar lo conducente en función de la solicitud de aclaración de sentencia que se pretende. Bueno, así lo externé yo también, que pues, procediéramos a votar el orden del día y enseguida la moción que hace el magistrado Villegas. Tengo una inquietud. Yo nomás tengo una inquietud, no sé si lo vean necesario, estoy de acuerdo y creo que ayer quedamos en esto. El tema es, no valdría la pena que se ratificara. Para aspectos de forma es una pregunta nada más. Si no lo ve necesario. No, sí, bueno, yo creo que ya quedó esto suficientemente discutido. Me parece que debemos someter a votación en primer término el orden del día y luego la moción que hace el magistrado Villegas. Si están de acuerdo, pues sírvanse a manifestarlo en la forma acostumbrada y pasamos a… Sí. Nada más por razón de método y de orden, sí aprobemos el orden del día y se agregue en el orden del día la moción hecha por el magistrado para que no haya confusión de que una suceda o condicione a la otra. Con esa precisión sí solicitaría que se apruebe el orden del día, o lo propondría, con esa moción, por favor. Muy bien. Entonces… sometemos a votación en primer término la propuesta de la magistrada Flores. Bien. Otilia Flores. Sí. La propuesta de la magistrada Otilia Flores y pues, licenciada Godínez, por favor, tome la votación. Bien. Se somete entonces en consecuencia a votación de las magistradas y los magistrados el orden del día expuesto con la moción que refiere la magistrada Otilia Flores de ratificar el sentido de la decisión o del acuerdo tomado el día de ayer de llevar a cabo un tema de consulta. Es en ese sentido el sentido. Sí. Sin que Entonces, si con esta precisión, pregunto, quien esté a favor de esta propuesta, levantar o manifestarlo de la manera acostumbrada, levantando la mano. ¿A favor de ellos? Antes de eso, si me permite la palabra. Sí, con todo gusto, señor magistrado. Estamos votando, creo que son dos cosas distintas. ¿Sí? El orden del día y la moción que hace el magistrado Villegas. Bueno, es que ahora estamos votando la propuesta que hizo la magistrada Otilia Flores en el sentido de añadir como segundo punto de la orden del día la cuestión relacionada con… ¿Es así? Sí. Que no se vea condicionado a la aprobación del orden del día, porque se aprueba con posterioridad al orden del día, nada más esa moción de que no se condicione ese receso, porque aprobamos el orden del día y después va a ser, era un tema el orden del día. Sí, por eso estamos diciendo que… perdería sustancia. Sí, por eso estamos diciendo que se adiciona el orden del día, ¿verdad? Con la propuesta de la magistrada. De acuerdo. Entonces, es lo que vamos a votar, el orden del día con los dos puntos, exactamente. Entonces, por favor, licenciada Godínez, someter a votación. Ya están votados. Ah, ya votamos. Bueno. Solamente informo que bueno. hay unanimidad en ese sentido. Ok. Vista la votación unánime a favor de la orden del día, en consecuencia, pues se declara aprobado y, en primer lugar, procédase a resolver la cuestión o a examinar lo relativo a la moción propuesta por el magistrado Villegas Montes.
En ese sentido, entiendo, habrá un receso para estar en posibilidad de plantear el alcance de la consulta y o aclaración a la Corte. Bueno, sí. Dado que la potestad para participar en este pleno, por mi calidad de magistrado consejero, se limita a la elección, le pido autorización para que nos retiremos de la conversación sobre el receso. No votaremos eso hasta que llegue el momento de la elección. En los mismos términos, creo que platicando también ayer en la previa que tuvimos, este fue el tema, ¿no? Si se llega a dar el momento de la elección, entonces creo que sería oportuno reintegrarnos a la sesión. Estaremos pendientes de algún mensaje. Sí, muy bien. Muchas gracias. Sí, un momentito, yo creo que también previamente, de acuerdo con lo que también sugirió la magistrada Berceli Holguín, pues se debe votar, porque efectivamente, aunque fue una sesión privada, debemos darle la formalidad a la cuestión que relativa a la consulta, y entonces es lo que se debe. Es que ya está. ¿Ya está votado? Sí. 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 No, lo que se votó fue otra cosa. Sí. No, por eso. Lo que yo estoy proponiendo es que aquí, en este momento, como lo habíamos dicho, como fue una sesión privada y se llegó a un acuerdo, que se formalice ese acuerdo aquí en el Pleno Público, para que de esa manera sepamos exactamente y quede formalizado el acuerdo, en el sentido de que se lleve a cabo la consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me permiten? Creo que es muy importante poner en contexto, incluso de la sociedad, por qué estamos acordando, y creo que ya aprobado, la moción de irnos a receso para redactar un documento en el cual le vamos a pedir a la Corte que nos aclare, o le vamos a pedir en consulta en qué términos vamos a dar cumplimiento a la sentencia de la controversia constitucional que se acaba de mencionar. Y esto tiene su base y razón jurídica en algunos preceptos de nuestra propia ley orgánica del Poder Judicial. Concretamente en el artículo 247, en su fracción cuarta, donde dice que estamos en un supuesto de una ausencia de la o el presidente y de la forma de cómo se van a cubrir. Y en la fracción cuarta alude a que en caso de ausencia absoluta, creo que es el supuesto, de la o el presidente, se nombrará a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo para el que fue electo, conforme a los lineamientos señalados en el artículo 44 de la propia ley. Si recordamos que motivo de la controversia constitucional también fue analizada la validez de esta disposición, artículo 44, en el sentido del requisito para quien pudiera ser elegible, que requiere tener 5 años como magistrado. Pero en el contexto de las manifestaciones expuestas por los señores ministros de la Corte y ministras, hubo algunas alusiones en cuanto a que cesan sus funciones el presidente y que se proceda a la elección de un nuevo presidente. Y entonces, conforme a esta normatividad, no nos queda claro en el supuesto de que el presidente depuesto por la Corte intentara de alguna manera, o fuera su intención, postularse nuevamente para ocupar la presidencia. Y entonces en ese supuesto, como lo comentábamos el día de ayer, creo que desde mi punto de vista no hay las condiciones necesarias para poder cumplir el resolutivo a cabalidad. Y es por eso que necesitamos precisarle a la Corte que nos dé respuestas a los puntos resolutivos que además remiten a la parte considerativa de la sentencia. Y como no tenemos esa parte considerativa de la sentencia, es que
creo que estamos, por decirlo así, en un estado de indefensión, de no darle un debido cumplimiento para no incurrir, además, en alguna causa de responsabilidad que prevé el artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque pudiera interpretarse que si no sabemos exactamente los lineamientos a cumplir, entonces pudiéramos estar realizando un cumplimiento defectuoso o sesgado y con la probable responsabilidad que ello conlleva para todos los integrantes del Pleno. Entonces, creo que es importante poner en contexto cuáles van a ser los términos de esta consulta aprobada desde ayer, creo que entendería que también aprobada ahorita, y el receso sería para redactar de alguna forma los términos en que vamos a hacer la consulta para que la Corte, en vías de cumplimiento del fallo, nos tenga precisamente cumpliendo y que nos diga cómo tenemos que cumplir. Y el otro aspecto importante es, en caso de que resulte elegible tal o cual persona, también necesitaríamos que nos precisara por qué tiempo va a fungir como presidente, por el tiempo que falta para la actual presidencia o por 3 años. Entonces, en ese contexto es importante esas aclaraciones y creo, insisto, tal vez nosotros sí lo entendemos, tal vez la sociedad no, y es importante que lo sepa. Muy bien. Sí, señor magistrado Pedro Valdés. Dado que pues se está asumiendo que ya hay aprobación en ese sentido, pues yo también quisiera para contextualizar o complementar esta contextualización, pues que yo expresé en lo particular algunas opiniones contrarias, una posición contraria a esta en este sentido de la consulta, y expuse una serie de razones que en todo caso quisiera nada más pedir que quedaran asentadas por ahí en el acta y que de manera muy resumida se pueden mencionar que no existe en la ley reglamentaria del artículo 105 la figura de la consulta a la Suprema Corte. Desde mi punto de vista, las sentencias de la Corte se cumplen y no se le pregunta, ¿sí? Segundo, que los términos de la resolución son claros. Creo, exponía que de ninguna manera la sentencia de la Corte coarta a ninguno de los integrantes del Pleno que cumplan con los requisitos para ser elegidos en los términos del artículo 44 de la Ley Orgánica, la posibilidad de contender o de aspirar a la presidencia, incluidos entre ellos el licenciado Jiménez Castro, ¿sí? Y que en cuanto al plazo por el que debe fungir quien resulte electo presidente, debe ser el de 3 años, porque el periodo de 2009 que se había fijado como conclusión para el periodo del licenciado Jiménez Castro en la sesión que ustedes lo eligieron en noviembre del 2016, fue declarada inválida como efecto de la declaración de invalidez del artículo 2º transitorio, y por lo tanto también el periodo fijado en ese plazo quedó sin efecto, ¿sí? Nada más, esto es para complementar esta exposición, contextualización que se dio ayer, y nada más únicamente quisiera que se agregara al acta pues mis manifestaciones en ese sentido. Tiene la palabra el señor magistrado Rogelio Guzmán. Di por cierto que estábamos votando porque se incluyera como punto del orden del día la posibilidad de acordar formalmente la solicitud de la aclaración. ¿Así fue? Sí. Ok, entonces procedamos a deshogar esos 2 puntos del orden del día, ¿no? Sí, Lo que quiere decir es que
El hecho de que pongamos a consideración esta aclaración, pues se tiene que someter a votación. No el hecho de que lo incluyamos en el orden del día implica que ya nos vayamos a redactar el proyecto. Exactamente, era lo que yo les estaba diciendo, que había necesidad primero de votar para dejar formalmente establecido quiénes están en favor de la consulta y quiénes no. Someterlo a votación. Sí, ayer efectivamente se llegó a un acuerdo, pero un acuerdo que debemos formalizar precisamente en esta reunión. Y lo que se aprobó fue adicionar única y exclusivamente los puntos de la orden del día. Sí, magistrado Alvarado. Bajo ese entendido que usted comenta, yo quise comprender que la primera votación implicaba eso, sí, que por eso íbamos en una votación mayoritaria. Yo también expresé mis puntos de vista el día de ayer en un sentido, pero entiendo que la votación tomada en esa sesión previa es justamente en ese sentido. Entonces, creo que aun y cuando haya necesidad de formalizarlo, yo entiendo que todos estamos de acuerdo porque fue el sentido mayoritario. Y entonces, si fuera necesario expresarlo en este momento, creo que en respeto a esa manifestación del día de ayer, tendríamos que votar todos a favor de respetar la opinión mayoritaria del día de ayer. No, el licenciado Villegas Montes. Primero, para ilustrar cómo sí existe duda. Aunque pareciera razonable lo que externa el magistrado Valdés de primera instancia, lo cierto es que el mandato del 247 que mencionaba el magistrado Anchondo es categórico. El artículo 246 de la ley orgánica establece los tipos de ausencias y dice en su fracción primera que serán ausencias absolutas si provienen de destitución o cese. Lo dice de manera expresa, estamos en ese supuesto, eso no hay manera de interpretarlo. Y eso nos remite inmediatamente a la fracción cuarta, que se refiere precisamente a las ausencias absolutas que derivan de un cese, que es el caso. Entiendo su razonamiento de que se inhabilitó la porción del artículo transitorio por la cual, sí, dispénseme, pero estamos en el hecho de que fue cesado, tampoco puede negar ese hecho. De tal suerte que estamos de pleno derecho, estamos en la hipótesis marcada en la fracción primera del 246, lo que por fuerza nos remite a la fracción cuarta del 247. Y la fracción cuarta del 247, de manera textual, como ya lo dijo el magistrado Anchondo, determina que efectivamente va a ser para la conclusión del periodo. Y no me pueden decir que el hecho de que se haya invalidado aquel transitorio deja sin efecto ese mandato, puesto que todos estamos conscientes de que el magistrado iba a dejar el cargo el mes de octubre del año próximo. De tal suerte que sí hay confusión. Su punto de vista es tan válido como el mío y los argumentos de usted son tan válidos como los míos, de tal suerte que en efecto existe una duda razonable y fundada en consideraciones jurídicas, más allá de si el magistrado Jiménez Castro es elegible o no, más allá de si es jubilable o no, más allá de cualquier otra consideración. Por un lado. Por otro, a mí me parecería muy preocupante que ahora con otro fraseo y con otra terminología se quiera insistir en el punto de la magistrada Holguín cuando se calificó de informal la decisión de ayer, porque entonces ninguna previa a la que me vuelvan a convocar voy a pensar yo que es razonable asistir. ¿Para qué? Si al día siguiente podemos deshacer los acuerdos que ahí tomemos por mayoría. Me parecería muy lamentable que los acuerdos que adoptamos, y con todo respeto, licenciado Rogelio, con todo respeto, bueno, no estabas. Entonces, sí, de hecho se tomó un acuerdo de mayoría, y allí los que estábamos ahí nos consta, ese es un hecho, se tomó un acuerdo de mayoría, 14 a favor de la consulta, 16 a favor de la consulta, 14 en contra. Lo siento, ese fue el acuerdo. Si vamos a estar en este momento inaugurando una etapa en este tribunal en donde vamos a tomar acuerdos los que estamos aquí presentes, para al día siguiente desdecirnos de esos acuerdos, me parecería lamentable y sería de veras abonar a este descrédito que de por sí ya tenemos. Entonces, me parece que es indiscutible también esa cuestión y es intransitable. Se podrá formalizar, no lo dudo, se tendrá que formalizar, no lo dudo, pero se formaliza para ratificar el acuerdo que ya se tomó. Porque de otra manera entonces estamos decidiendo cosas un día y estamos cambiando los criterios al día siguiente.
Y podrán discutir ustedes razones jurídicas para eso, pero no vamos a poder discutir cuestiones éticas, porque estamos constreñidos por la decisión que tomamos ayer. Sí. Únicamente que se haga constar en el acta que fueron las personas que se opusieron en base a las razones expuestas por el magistrado Valdés y algunas otras, simplemente que conste que fue de las personas que se opone, que cree que no existe esta consulta, y nada más, por favor, que conste en el acta, es todo lo que pido, nada más, y respetando, por supuesto, la decisión de la mayoría. Creo que eso es por lo que se votó, para que se formalice la decisión que discutimos el día de ayer, que la mayoría optó por esta vía, pero nada más que conste en el acta, por favor, mi posición. Sí, sí. Por eso yo insistía en que se tomara la votación, porque efectivamente ya la persona que quiera cambiar su voto, pues es responsabilidad de ella. Pero el día de ayer se tomó única y exclusivamente el acuerdo por mayoría, y como si no se cumple la sentencia que se dictó en la controversia constitucional, se incurre en responsabilidad. Por eso, como lo señala el magistrado Cano, debe hacerse constar quién está en contra y quién está a favor de la consulta. Es lo único que estamos pidiendo. Y si alguien quiere cambiar su voto, bueno, pues ya será responsabilidad de él, pero es importante que se haga constar, tal y como lo solicita el magistrado Cano, quién votó a favor y quién votó en contra, para que asuma cada quien la responsabilidad en el cumplimiento o no de la sentencia de controversia constitucional. Señor magistrado Guzmán, tiene el uso de la palabra. Gracias. Al margen de cómo se resuelva formalizar lo que se dijo ayer, estoy de acuerdo con el magistrado Villegas en que se debe dar eficacia a este acuerdo que se hizo ayer. Como él lo hizo notar, estuve ausente y en su caso mi voto es en contra, y con apoyo en el reglamento de la ley orgánica, artículo 10, fracción 9, último párrafo, solicito atentamente a la secretaria general que se haga constar el sentido de mi voto con mi nombre, que es lo que dice justamente esta fracción. Lo dejo bien claro, pido que se consigne mi nombre en el acta, donde se consigne la votación, y el sentido de mi voto es negativo a la pretensión de la aclaración. Es cuanto, gracias. Sí, yo también lo que quiero es evitar discusiones. ¿Por qué no lo sometemos a votación? Y ya les digo, pues cada quien que exprese su voto, ¿verdad? Que exprese su voto, y el que lo cambie, bueno, pues será responsable ante sus propios compañeros, pero aquí yo creo que sí se debe hacer constar quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra. Es en relación a la votación precisamente de ayer, ¿me permite? Sí. Efectivamente, ayer hubo una votación, y cuando aclaramos esa votación dijimos que los dos consejeros magistrados en ese aspecto pues debíamos de excluir su voto, entonces no son 16-14, son 16-12. Y el otro contexto de aclarar la contextualización de la situación que nos ocupa, también ayer vimos y se dieron los fundamentos de que es aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, donde sí podemos solicitar aclaración de una sentencia o una consulta de cómo cumplir con base en el propio resolutivo tercero de la controversia. No, y sí, eso creo que ya está definido. No, sí, estoy de acuerdo. Yo lo único que quiero, al igual que el señor magistrado Guzmán, es que votemos individualmente y se exprese en el acta quién votó a favor y quién votó en contra. Es únicamente. Magistrado, a ver, a reserva de que formalicemos, y conste que yo no me estoy negando a que formalicemos el acuerdo, que así debe ser además, les pido a ustedes, a los integrantes de este pleno, que recuerden dónde empezó mi primera moción. La primera vez que tomé la palabra, hablé de un receso, porque aquí ya nos estamos descamisando y estamos saliéndonos del tema. A ver, ayer se tomó un acuerdo de que se iba a hacer una consulta, primero. Segundo, se tomó un acuerdo de que iba a empezar la sesión a las 9. Se tomó un acuerdo de que iba a haber receso y se tomó un acuerdo de que íbamos a formalizar esa consulta.
Cuando acabemos de elaborar el documento, los que estamos interesados, llegamos aquí y si hay alguien que quiera cambiar el voto, que es la posibilidad que usted prevé, perfecto, estará en todo su derecho. Pero vamos cumpliendo los acuerdos, porque yo le pido, y la mayoría de los que estamos aquí estaba anoche, cuando dijimos a las 9:30, 10, no recuerdo la hora, dijimos, va a haber sesión, nos damos por notificados, empezamos a las 9 y se declara receso. Ese fue una parte del acuerdo. Tenemos 1 hora en este asunto, vemos si entramos o no, y precisamente porque yo temía esto, y lo voy a decir con toda claridad, desde ayer en la noche a hoy en la mañana existen rumores consistentes de que se ha estado presionando a compañeros y compañeras para que cambien el sentido del voto. Y dispénseme, a esos rumores le estamos dando consistencia con esta necedad de que empecemos a votar o a rebotar, si me permiten la expresión, el acuerdo que ya habíamos tomado ayer. Los acuerdos que se tomaron anoche fueron en el sentido de 9 de la mañana, receso. Esos fueron los acuerdos, eso fue lo que yo empecé pidiendo y precisamente para evitar este sainete y vean dónde estamos. Lo que pido es que cumplamos los acuerdos previos que adoptamos porque si no estamos deshonrando esas juntas previas y estamos deshonrando y descalificando los acuerdos que ahí se tomen. Y adelante Leo Alvarado y luego la magistrada Miriam Acosta. A ver, creo que es muy significativo esto. Estamos aquí para honrar los acuerdos que tomamos en una sesión previa. No nos ocupa más que eso. Honrar un acuerdo tomado por mayoría el día de ayer. Entonces, por más que podamos decir quién está a favor o en contra, ¿sí? Vamos a honrar un voto. Yo voté en contra de la formulación de la consulta, pero eso no me exime de mi responsabilidad de honrar un acuerdo. Entonces, yo adelanto mi voto no para que se haga constar de que voy por la consulta única y exclusivamente porque ese fue el acuerdo mayoritario, ¿sí? Entonces, si pretenden volver a hacer una consulta, creo que tendríamos que honrar el acuerdo mayoritario, ¿sí? De que ese fue el acuerdo, 16-12, ¿sí? Pero creo que tendríamos que ser consecuentes y honrar nuestra posición de ayer. Sí, desde luego. Por eso estoy diciendo que lo único que se requiere es asentar formalmente quién votó a favor y quién en contra. Si me permite, yo creo que estamos… Seguía la licenciada, perdón. A ver, tenemos 1 hora en esto. Señoras y señores magistrados, honrando a la palabra empeñada ayer, en una reunión que no fue informal, fue un pleno cerrado, fue una sesión privada, solicito que de manera inmediata se declare el receso acordado. Una vez que regresemos del receso, formalizamos si vamos o no vamos. Solicito que se cumpla el acuerdo, que se honre la palabra, señores magistrados, que empeñamos ayer. Sí, magistrado. Yo creo que no estamos hablando nada más para irnos al receso ya de cosas distintas. Yo creo que no hay nadie que esté en contra de honrar el acuerdo de ayer. Incluso reconocido por el consejero y un servidor, nuestro voto no debió de haber contado. Hay un tema de 16 a 12 y lo que creo que es válido que cada quien pueda hacer en lo particular de los que votaron es que se inscriba cuál fue el sentido de su voto. Y lo digo por lo siguiente, recuerden que hemos tenido asuntos en donde después por cumplimientos o por cuestiones se requiere personalmente a quienes votaron en tal o cual sentido. Yo creo que nada más, sin variar el número ni el sentido, es un acuerdo que se tomó mayoritariamente y creo que es válido como se ha hecho en otras ocasiones, que cada quien tenga la oportunidad de que se asiente que no fue con ese voto, nada más, y nos vamos al receso, yo no tendría ningún inconveniente. Sí, es únicamente lo que… No una nueva votación, sino que se asiente quién votó. El magistrado Fierro tiene la palabra. Yo únicamente comentar que somos un órgano colegiado, los acuerdos se toman por unanimidad o por mayoría, entonces no me parece mal lo que el magistrado Siqueiros comenta. Sin embargo, yo creo que el querer asentar mi voto en contra, pensando que me excluyo de responsabilidad, pues lo vería muy entre comillas, porque aquí es un órgano colegiado,
que representa al Poder Judicial. Y si la mayoría dijo que fuera en consulta, yo creo que es el órgano el que está yendo en consulta. No está yendo en consulta el magistrado en lo individual, sino el órgano en general. Entonces yo creo, razonablemente, si consideran que deba establecerse así, sin embargo yo quiero recordar que esto se hace por el órgano, por el Poder Judicial, no se hace por el magistrado en particular que se le ocurrió una consulta, sino es por el órgano. Aunque mi nombre no va a aparecer ahí, porque yo no voto, acuérdense nada más del caso de la ratificación o no ratificación de la juez, en donde el cumplimiento del amparo vino con nombres específicos para que se determinaran, porque ahí se consignó quién había votado en tal o cual sentido. Eso es lo último que digo. Muy bien, pues yo creo que no se oponen las propuestas. Licenciado, nada más una sí, intervención. Yo, sin deshonrar al Pleno, quiero que sí se asiente que yo voto en contra por lo que pueda suceder, ¿verdad? Y entonces yo creo que en la misma sintonía que el licenciado Rogelio Guzmán y el licenciado Marco Tulio Cano, yo sí quiero que se asiente en el acta esa oposición de mi parte. Le pido una disculpa, magistrado Villegas, si no fue, yo creo que no fui suficientemente claro. Hay que honrar los acuerdos, es lo primero que hicimos, es lo primero que platicamos el día de ayer. Yo creo que, como dijo el magistrado Villegas, debe ser la votación después de que elaboren el documento, porque ahí ya va a haber mayores datos y ahí se formalizaría. Completamente de acuerdo. Y debe haber, yo creo que inmediatamente un receso. Inmediatamente, porque además así se acordó. La única solicitud es relacionado con esto, si permiten, de que yo, lo he de haber dicho así, voté por el orden del día y que en el orden del día estuviera la solicitud a la Corte, lo hago respetando los acuerdos de la mayoría, pese a que estoy en contra de esa solicitud. Nada más, no es otra cosa. Eso se debe dar, ese es el orden, debería haber un receso, pero creo que también tengo el derecho de hacer esta aclaración. Nada más. Haciendo una precisión, de haber magistrado, la verdad es que no había tomado en consideración, mi respuesta no lo daría a usted ni de manera directa ni indirecta, nada más para aclarar el punto. Yo simple y sencillamente destaco el hecho de que empecé pidiendo el receso. Fue el último acuerdo que tomamos ayer, que íbamos a tener una sesión hoy, para qué efectos iba a ser la sesión, a qué hora se iba a empezar, y íbamos a declarar un receso y tenemos 1 hora discutiendo este asunto. 1 hora. Y el acuerdo fue el receso. Y no me digan que fue condicionado el receso a que antes o después, o que íbamos a andar sometiendo. Eso no fue el acuerdo ayer, porque si tenían la intención ayer tendrían que haberlo dicho. El acuerdo de ayer fue, empezamos a las 9, abrimos sesión y declaramos receso. Ese fue el acuerdo. Muy bien, de acuerdo. Entonces, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, procedemos a decretar el receso. Se suspende esta sesión hasta que estén formulados los puntos y términos en que se hará la consulta ante la Suprema Corte de Justicia para someterla a la consideración de los compañeros magistradas y magistrados del tribunal. Vamos a continuar. Se reanuda la sesión. ¿Sí? Y en consecuencia se concede el uso de la palabra a las personas que se ocuparon de redactar las preguntas para la consulta respectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El documento quedó redactado de la siguiente manera: a efecto de estar en posibilidad de dar estricto cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la controversia constitucional 150/2016, notificada a este tribunal el día 3 de abril del año en curso, dada la duda razonable que se genera respecto a lo previsto en la fracción cuarta del artículo 247 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que remite al artículo 44 de la misma ley, el cual fue declarado válido por ese alto tribunal en la controversia constitucional antes mencionada, y con el fin de no incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se desconoce el contenido del considerando séptimo, apartado primero del fallo, al que remite el resolutivo tercero de la propia sentencia, respetuosamente solicitamos al máximo tribunal de la Nación lo siguiente: se precise si el presidente depuesto, en caso de cumplir con los requisitos que establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por haber sido depuesto, es nuevamente elegible para ocupar la presidencia de este tribunal. Y número 2, ¿cuál sería el plazo para el cual debe ser designado el nuevo presidente de este tribunal? Ya se trate del presidente depuesto o de cualquier otro magistrado que cumpla con los requisitos previstos en el referido artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, si se toma en cuenta lo dispuesto en el referido artículo 247, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Muy bien. Bueno, ya escuchamos el sentido de las preguntas. Si alguien tiene algún comentario, magistrados, magistradas, si alguien quiere hacer uso de la palabra, adelante. Sí, adelante. Pues sí, yo creo que es lo conveniente que se vote individualmente el texto del documento para que cada quien pueda expresar su opinión respecto del mismo. Y en ese sentido yo nada más quiero que se asienten actas mi negativa, es decir, que estoy en contra de este escrito, para que quede bien clara mi postura, ¿no? Formo parte de los 14 que votaron en contra del escrito de aclaración o consulta. 12, perdón. Pues yo creo que en todo caso debemos irnos por orden, ¿no? Tomar la votación según la lista de los compañeros magistradas y magistrados. Bien, entonces, en el orden que tengo es el siguiente. Licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres. A favor. A favor. Licenciado Juan Rodríguez Ubiate. A favor. Licenciado Juan Carlos Carrasco. A favor. Licenciada Ana Berceli Holguín. En contra. Licenciado Rafael Quintana. A favor. Licenciado Talamante Sabe. A favor. Licenciada Angélica Sánchez. En congruencia con mi voto expresado el día de ayer, en contra. Licenciado Marco Tulio Cano. En contra. Licenciado César Fernando Ramírez. A favor. Licenciada Dora Imelda Rodríguez. En contra. Licenciado Carlos Alberto Martínez. Reitero, en contra. Licenciada Ilian Yaceli Radiel. En contra. Licenciado Gerardo Javier Acosta. A favor. Licenciado Rogelio Guzmán. En contra, y reitero mi solicitud de que se haga constar mi nombre en los términos o con apoyo en el artículo 10, fracción novena, último párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Licenciado José Alfredo Fierro. Licenciada Miriam Victoria Hernández Acosta. A favor. Licenciado José Humberto Rodelo. A favor. Licenciada Angélica Lorena Jurado. En congruencia con mi decisión de ayer, en contra. Licenciado Luis Villegas Montes. A favor. Licenciado Marco Emiliano
Anchondo. A favor. Licenciado Miguel Ángel Molina. En contra, por no considerarlo necesario para dar cumplimiento a la resolución de la Corte. Licenciado Eduardo Filiberto Terrazas. A favor. Licenciada Otilia Flores Anguiano. A favor. Licenciado Gabriel Armando Ruiz. Igual. Licenciada Adela Alicia Jiménez. A favor. Licenciado Leo David Alvarado. En congruencia con lo expuesto el día de ayer cuando se tomó la decisión, en contra. Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda. Favor. Licenciado Pedro Valdés Aguirre. En contra, precisando o reiterando la solicitud de que se expresen las razones por las cuales voté en contra y se agregue una más que ahorita se me pasó, es porque considero que no existe supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la ley reglamentaria de los artículos 1 y 2 del artículo 105 constitucional, porque la figura de la aclaración de la sentencia es diversa a la de la consulta a la Corte. Gracias. Licenciada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela. En congruencia con el día de ayer, en contra. Y licenciado Julio César Jiménez Castro. Pues también en congruencia con mi voto del día de ayer, estoy en contra de que se haga la consulta, con base en que, en primer término, pues los puntos resolutivos de la sentencia de controversia constitucional son más que claros y con los argumentos que derivan de la propia ley orgánica se puede dar debido cumplimiento a la sentencia que resuelve la controversia 105 de 2016. En consecuencia, mi voto es en contra. Y voy a informar en este sentido del total de 30 magistrados y magistradas que integran el Pleno. Tenemos, perdón, voy a confirmar la suma. Bien, tengo un total de 17 votos a favor frente a 3 en contra. Muy bien, vista la votación mayoritaria a favor de la moción de cuenta, plantéese ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la consulta a que se ha hecho referencia. Visto los términos del acuerdo inmediato anterior, se propone a este tribunal en pleno que la presente sesión se suspenda hasta en tanto se tenga la respuesta del máximo órgano constitucional del país y se pueda verificar el proceso de elección del titular de la presidencia de este Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por favor, licenciada Godínez, proceda a someter a votación la propuesta. Bien. Someto a consideración de este pleno la suspensión de esta sesión a efecto de estar en posibilidad de recibir la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes estén a favor de ella, por favor manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo, señor presidente, que, bueno, licenciado Jiménez Castro, que existe unanimidad de votos en esa moción. Muy bien, en consecuencia se toma el siguiente acuerdo. Por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se suspende esta sesión plenaria extraordinaria pública hasta en tanto se tenga respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la consulta acordada de conformidad con esta fecha. Con lo anterior, se declara cerrada esta sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Señoras magistradas, señores magistrados, les agradezco su presencia y adelante.
Antes de concluir, sería necesario tomar las prudencias necesarias para que el referido escrito llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que no nos vayan a decir que pueda ser extemporáneo. Sí, correcto, desde luego se hará todas las gestiones necesarias para que a la brevedad llegue el documento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguna otra participación? ¿No? Bueno, pues entonces les agradezco nuevamente su presencia, señoras magistradas y señores magistrados. Que pasen ustedes muy buenas tardes.